Ernesto Ramírez era la definición de lealtad. Un hombre humilde que trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer para garantizar el éxito de la empresa de don Julián Vargas. Durante más de 2 décadas, Ernesto había sido el empleado estrella, el confidente y hasta el guardián de los secretos más insignificantes de su jefe. Don Julián, un empresario carismático y de renombre, siempre había sido para Ernesto mucho más que un patrón. Era un símbolo de éxito, de poder, de todo lo que él deseaba alcanzar algún día. Sin embargo, debajo de esa devoción ciega, Ernesto ignoraba que su admiración estaba puesta en un hombre cuya vida estaba construida sobre mentiras y sombras. La revelación que estaba por venir no solo cambiaría su percepción, sino que le arrancaría toda ilusión y lo dejaría enfrentando el dolor más desgarrador que jamás había imaginado. ¿Qué harías si descubrieras que la persona en quien confías con tu vida no es más que un impostor? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar. Obra arquitectónica que deslumbraba a cualquiera. Era el reflejo de su éxito. Allí vivía con Isabel, su deslumbrante esposa, y sus hijos, Laura y Nicolás, quienes representaban la imagen de una familia perfecta. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada evento social, la familia Vargas brillaba como un ejemplo de unión, amor y riqueza. Pero Ernesto, quien tenía acceso a cada rincón de esa mansión y a los pasillos de la empresa, empezó a notar detalles perturbadores, miradas furtivas, discusiones en susurros e incluso lágrimas reprimidas que Isabel intentaba ocultar. ¿Qué estaba pasando detrás de esas puertas cerradas? Ernesto no lo sabía aún, pero pronto descubriría que la perfección de la familia Vargas era solo una fachada, una máscara que ocultaba secretos tan oscuros que helarían la sangre de cualquiera. Todo comenzó una tarde lluviosa, cuando Ernesto regresó a su oficina después de una larga jornada. Sobre su escritorio había una pequeña nota anónima escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Las palabras que leía eran como un susurro en la oscuridad. El hombre al que sirves no es quien dice ser. Aléjate antes de que sea demasiado tarde. Ernesto sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién había dejado ese mensaje? ¿Era una broma de mal gusto o un intento de advertencia real? Por más que intentó calmarse, no pudo evitar que su mente empezara a llenar los vacíos con escenarios cada vez más oscuros. Durante días llevó esa nota consigo, como un recordatorio de que algo no estaba bien. Y aunque trató de ignorarla, el destino tenía otros planes para él. La vida de Ernesto dio un giro cuando, mientras limpiaba el despacho privado de don Julián, encontró un cajón que no había notado antes. Lo que lo hizo sospechar no fue el cajón en sí, sino un falso fondo que, al golpearlo por accidente, reveló un compartimento secreto. Dentro de este había una carpeta gruesa llena de documentos amarillentos, fotos y cartas. Su curiosidad lo dominó y al abrirla se encontró con lo impensable. Contratos firmados con nombres tachados, fotografías de personas que parecían haber desaparecido y transacciones multimillonarias que no tenían sentido. Cada página era un golpe en el corazón de Ernesto. Su mente no podía procesar lo que sus ojos estaban viendo. ¿Cómo podía el hombre que él tanto admiraba estar detrás de algo tan siniestro? Pero esto era solo el comienzo de una pesadilla que estaba a punto de intensificarse. Esa misma noche, Ernesto regresó a casa con los documentos escondidos en su maletín. Pasó horas revisando cada papel, buscando algún error, algo que le confirmara que estaba equivocado. Pero todo apuntaba a la misma y aterradora conclusión. Don Julián no era solo un empresario ambicioso, sino un hombre con un pasado criminal que había destruido vidas para alcanzar su riqueza. Mientras Ernesto se sumía en su angustia, comenzó a preguntarse si debía enfrentarlo directamente. Pero, ¿cómo acusar a un hombre tan poderoso sin poner su propia vida en peligro? El miedo lo consumía, pero la necesidad de justicia era aún mayor. Ernesto decidió enfrentar a don Julián indirectamente. En una conversación casual, mencionó uno de los nombres que había encontrado en los documentos. La reacción de Julián fue inmediata. Su rostro, siempre tan sereno y carismático, se endureció en cuestión de segundos. Con una mirada fría y una voz llena de advertencia le dijo:
Ernesto, hay cosas que es mejor no saber. A veces la curiosidad puede costarte caro. Esa amenaza velada dejó a Ernesto con más dudas que respuestas, pero también confirmó que estaba en peligro. La tensión en la mansión Vargas era palpable. Isabel, siempre elegante y serena, comenzó a mostrar signos de estrés. Ernesto notó cómo evitaba a su esposo y cómo su mirada se llenaba de lágrimas cuando pensaba que nadie la veía. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, Isabel se acercó a él y, en un susurro desesperado, le dijo: «Sé lo que has visto. Por favor, no digas nada. No sabes de lo que Julián es capaz». Su voz temblaba y sus manos, siempre impecables, estaban ahora marcadas por un nerviosismo evidente. Fue en ese momento cuando Ernesto comprendió que Isabel sabía mucho más de lo que aparentaba y que de alguna forma también era una víctima de su esposo. Mientras Ernesto intentaba buscar una solución, descubrió algo que lo dejó sin palabras. Isabel no solo sabía del oscuro pasado de don Julián, sino que también había participado en algunas de sus acciones más terribles. Unas cartas encontradas en la misma carpeta confirmaban su complicidad. Para Ernesto, esto fue como una puñalada por la espalda. Había idealizado a Isabel como una víctima inocente, pero ahora entendía que en esta historia nadie estaba libre de culpa. ¿Qué harías si descubrieras que las personas que más respetabas son culpables de actos imperdonables? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias llenas de intriga. La historia tomó un giro aún más siniestro cuando Ernesto, decidido a entender el alcance de las acciones de don Julián, rastreó uno de los nombres que había encontrado en los documentos. Se trataba de un antiguo socio de negocios llamado Ricardo Meléndez, quien había desaparecido misteriosamente hacía más de 10 años. Después de días de investigación, Ernesto encontró a un familiar de Ricardo que le reveló la verdad. Don Julián había manipulado contratos, arruinado a familias enteras y, lo peor de todo, había sido responsable de que Ricardo terminara en prisión por crímenes que no había cometido. Cada palabra que escuchaba era un golpe en el alma de Ernesto. ¿Cómo era posible que alguien tan admirado pudiera ocultar tanta oscuridad? Pero lo que más lo atormentaba era que, con cada paso que daba, se acercaba más a un abismo del que sabía que no podría salir ileso. Las noches de Ernesto se volvieron interminables. Su mente estaba en un constante conflicto. ¿Debía quedarse callado para proteger su vida o exponerse al peligro y revelar la verdad? Sus días en la empresa se tornaron insoportables, pues cada vez que veía a don Julián, sentía una mezcla de rabia, miedo y una profunda decepción. Pero lo que terminó por convencerlo de que debía actuar fue un encuentro inesperado con Laura, la hija de don Julián. Laura, una joven brillante y carismática, se acercó a Ernesto con lágrimas en los ojos. «Ernesto, sé que algo no está bien con mi padre. He escuchado cosas horribles. Por favor, dime la verdad». Su súplica fue como un cuchillo directo al corazón de Ernesto. Sabía que, si no hacía algo pronto, esta familia seguiría siendo víctima de los oscuros secretos de don Julián. Con el peso de la verdad sobre sus hombros, Ernesto decidió enfrentarse directamente a don Julián. En una reunión privada en su despacho, colocó los documentos sobre el escritorio y con una voz firme pero temblorosa le dijo: «Don Julián, no puedo seguir viviendo con esto. Sé lo que ha hecho, sé todo». La reacción de don Julián fue inmediata. Se levantó de su silla con furia, golpeando la mesa y gritando: «¿Sabes lo que estás haciendo, Ernesto? Estás cavando tu propia tumba. Nadie te creerá. Yo soy intocable». Pero Ernesto no se dejó intimidar. Aunque el miedo lo consumía, su determinación de hacer lo correcto era más fuerte. ¿Crees que Ernesto debería arriesgar su vida para revelar la verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir cómo termina esta impactante historia. Ernesto tomó la decisión más difícil de su vida. Entregó los documentos a las autoridades. Lo que siguió fue un caos absoluto. La noticia de los crímenes de don Julián se propagó como pólvora, y su vida perfecta se desmoronó en cuestión de días. Isabel, al verse acorralada, confesó todo, mientras que Laura y Nicolás quedaron devastados al descubrir la verdadera naturaleza de su padre.
Pero las consecuencias para Ernesto no fueron menos devastadoras. Perdió su trabajo, recibió amenazas constantes y vivió con miedo de que don Julián, incluso desde la cárcel, pudiera tomar represalias. Sin embargo, en su corazón, sabía que había hecho lo correcto, y eso le daba la paz que tanto necesitaba. Meses después, Ernesto trataba de reconstruir su vida. Aunque había perdido mucho, había ganado algo invaluable: su dignidad y la satisfacción de saber que había hecho justicia. Sin embargo, en sus momentos de soledad, no podía evitar preguntarse si todo había valido la pena. Si esta historia te dejó reflexionando, no te puedes perder el siguiente video. Hermana desconocida aparece y destruye la vida de una familia perfecta con un secreto oscuro. Allí descubrirás una historia aún más impactante que te hará cuestionar la verdadera naturaleza de las personas. Haz clic ahora y descúbrelo. Nos vemos allí.